Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Y especialmente en este periodo de Cuaresma, me he aplicado aún más en quererles eh, ofrecer este espacio para que puedan acercarse a la palabra, para que la palabra toque nuestras vidas, para que la palabra transforme nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si has llegado hasta aquí, hasta este canal, no es casualidad. Dios tiene un propósito para ti y debes descubrirlo. Y yo te invito a que asumas esta práctica como un camino cuaresmal también. Estos 40 días, esfuérzate por hacer esta práctica de la lección divina para que veas cuán bueno es el Señor haciendo su obra en nosotros. Si es primera vez que me visitas, debes saber que abajo, en la casilla de descripciones, he dejado el enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Son 6 videos muy sencillos que te van a dar la base teórica y la explicación de este caminar, de este método de oración. Muy importante que nos apoyes con un me gusta. ¿Por qué? Porque la plataforma YouTube toma en cuenta los me gustas y interpreta que el video es valioso para ti, por tanto nos da impulso y nos da a conocer a muchas más personas. Entonces te agradezco en el corazón ese apoyo con el me gusta, porque ese me gusta de otras personas también me hizo llegar hasta ti. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la práctica de hoy. Vamos a la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura del texto. Estamos eh, leyendo todos estos días la sugerencia que nos trae la liturgia de este periodo de Cuaresma. Y nos encontramos hoy con el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos del 14 al 15. Te invito a que abras tu Biblia, lo busques y sigas la lectura desde allí mientras vas escuchando. Dice así: en aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos inmediatamente después de haber leído el texto con la pregunta: ¿qué dice el texto que acabamos de leer? Hoy el texto es muy breve, apenas tiene 2 versículos, pero también de esos 2 versículos podemos sacarle mucho provecho y muchos detalles. Te voy a ir guiando paso a paso para que vayamos subrayando y comentando un poco esos detalles del texto. Vamos adelante.
Debo comenzarte entonces por decir que en el Evangelio de hoy, el que acabamos de leer, es una versión abreviada del Evangelio que ya meditamos en el mes de enero, donde se nos proponía el mismo asunto, el ayuno. Eso lo vimos en Marcos capítulo 2, versículos del 18 al 22, pero con una pequeña diferencia. La liturgia de hoy omite todo lo relativo al remiendo nuevo en trapo viejo y sobre el vino nuevo en pellejos viejos. Mateo 9, del 16 al 17. Y concentra su atención solamente en el ayuno, es decir, solamente en los versículos 14 y 15, y omite el 16 y el 17. Entonces veamos, Jesús no insiste en la práctica del ayuno, y esto es algo curioso. Vamos a ver el fondo de este detalle. Jesús no insiste en la práctica del ayuno. El ayuno es una costumbre muy antigua y practicada en casi todas las religiones. Jesús mismo lo practicó durante 40 días, pero él no insiste con los discípulos para que hagan lo mismo. Les deja libertad. Por esto los discípulos de Juan Bautista y de los fariseos, que eran obligados a ayunar, quieren saber por qué Jesús no insiste en el ayuno. Veamos el siguiente punto. En cuanto al novio, cuando está con ellos, no precisan ayunar. Jesús responde con una comparación. En cuanto el novio está con los amigos del novio, esto es, durante la fiesta de bodas, no precisan el ayuno. Jesús se considera el novio. Los discípulos son los amigos del novio. Durante el tiempo en que él, Jesús, está con los discípulos, hay fiesta de bodas. Llegará el día en que el novio no estará. En ese tiempo, si ellos quieren, o sea, libremente aceptan, podrán ayunar. En esta frase Jesús alude a su muerte, es decir, ya le estaba anunciando que pronto no estaría con ellos. Sabe y siente que si continúa por ese camino de libertad, las autoridades religiosas querrán matarlo. Para las autoridades religiosas de la época, Jesús era demasiado liberal. Por tanto, no era muy bien visto. Era como un revolucionario. Sigamos en el punto siguiente y vemos el ayuno y la abstinencia de carne son prácticas universales y bien actuales. Y sí sabemos que eso es así porque aún hoy en día se habla de esas prácticas. Los musulmanes, por ejemplo, tienen el ayuno del mes de Ramadán, durante el cual no comen ni beben desde el amanecer hasta el anochecer del sol. Cada vez más las personas por motivos diversos se imponen a sí mismas alguna forma de ayuno. El ayuno es un medio importante para llegar a un dominio de sí mismo, a un autocontrol, como existe en casi todas las religiones y como es apreciado por todos los deportistas. A veces, hoy en día, el ayuno es confundido por la dieta y es algo distinto, pero es muy practicado hoy en día, inclusive para mantener la figura. Sigamos, la Biblia hace mucha referencia al ayuno. Era una forma de hacer penitencia y provocar la conversión.
A través de la práctica del ayuno, los cristianos imitaban a Jesús que ayunó 40 días. El ayuno apunta a alcanzar la libertad de la mente, el control de sí mismo, una visión crítica de la realidad. Es un instrumento para mantener libre la mente y para no dejarse llevar por cualquier viento. Tomemos nota de este punto tan importante. El ayuno es como una práctica que disciplina nuestra voluntad, nuestro interior, nos da una fuerza que no proviene de cualquier ejercicio que podamos hacer físico, ni mucho menos. Es una fuerza interior, nos da fuerza interior. Es un instrumento para mantener libre la mente y para no dejarse llevar por cualquier viento, fíjense. Y a través del ayuno, la claridad de la mente aumenta. Y es además una forma para cuidar mejor la salud, por supuesto. El ayuno puede ser una forma de identificación con los pobres que están forzados el año entero y raramente comen carne. Existe el ayuno como protestación. También existe protesta y ayuno voluntario, pero en fin, es una protesta a alguna injusticia. La privación de los alimentos. Cuando vemos por allí que unas personas para hacer una protesta asumen una huelga de hambre. Es un ayuno forzado por una injusticia, pero por un fin, ¿ok? Para lograr un fin. Y lo último, hoy no se practica el ayuno ni la abstinencia. A pesar de que hoy no se practican el ayuno ni la abstinencia, el objetivo que estaba en la base de esta práctica continúa inalterada como fuerza que debe animar nuestra vida. Participar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dar la vida para poder poseerla en Dios. Tomar conciencia de que el compromiso con el Evangelio es un viaje sin retorno que exige perder la vida para poderla poseer y reencontrar todo en total libertad. Hoy en día la práctica del ayuno y la abstinencia lógicamente no es una práctica obligatoria ni forzosa, pero sí pienso yo que es una necesidad de conciencia. Un cristiano con un crecimiento espiritual, con cierta base en la práctica religiosa, sabe los frutos de ese ayuno y voluntariamente lo ofrece. Eso alcanza muchos beneficios espirituales, pero siempre hecho con mucho cuidado, con observación, ¿verdad? Y con mucha prudencia, no exponiendo la salud, ¿ok? Sigamos adelante. Y llegamos así al segundo paso, que es la meditación. ¿Qué me dice a mí este texto? Y básicamente hoy estamos hablando de algo muy concreto y que debemos revisar cómo está esa práctica en nuestra vida, cómo he asumido yo esa vida espiritual, sin ayuno o con ayuno, cómo valoro yo el ayuno, cómo lo practico. Mm, me he sentido fortalecido algún día por el ayuno. Vamos a meditar todo eso, te voy a ir acompañando y te voy a ofrecer 3 tips que he considerado importante que revisemos y que de allí extraigamos nuestra meditación personal y posteriormente nuestro compromiso. Vayamos allí. El primero de ellos, los discípulos de Juan el Bautista.
Ahí vemos en la lectura que hay tres discípulos, tres tipos de personas. Estaban los discípulos de Juan Bautista, estaban los discípulos de los fariseos y estaban los discípulos de Jesús. Ahora veamos, los discípulos de Juan Bautista llevaban una vida ascética muy intensa, pero vivían bajo la amenaza de que el hacha ya estaba afilada para cortar el árbol que no dé fruto será cortado. Entonces, nunca tomaban vino, comían miel silvestre. Ellos comían miel silvestre y saltamontes. De eso era señalado Juan. Pero ese hombre no come nada, come miel silvestre, saltamontes, nunca toma vino. Sin embargo, lo más importante es que ellos no poseían el Espíritu Santo. Y eso lo confirma la lectura de Hechos 19 del 1 al 5. Ni poseían sus frutos y especialmente carecían de alegría. Vivían tristes, sumergidos en esa práctica como una práctica obligada. Y eso carecía de espíritu. Suponían que se salvaban por sus sacrificios y obras justas con los demás. Por tanto, ellos se consideraban merecedores de la salvación y sus propios salvadores. Ellos pretendían que los demás hicieran lo mismo que ellos hacían. Entonces, ahí está la figura de un discípulo de Juan el Bautista. Ellos se sentían salvados por lo que hacían. Preguntémonos, ¿me siento yo dentro de este modelo de discípulo? Sigamos adelante. El segundo modelo de discípulos es el discípulo de los fariseos. Son gente muy buena y estricta en cumplir todas las miniosidades o las minucias de la ley. Son ejemplares y muy rigoristas en todos los preceptos, pero lo malo es que quieren que los demás sean como ellos. Si ellos ayunan, que los demás ayunen también. Si observan el sábado, nadie puede violarlo. Fueron maquilados para estar al servicio de la ley. Son como Moisés. Les encanta legislar leyes que escriben en tablas de piedra para que los demás no solo hagan lo que ellos hacen, sino también como ellos lo hacen. No solo pretenden que los demás hagan lo que ellos proclaman, sino también lo hagan como ellos deciden que lo hagan. Entonces vemos aquí un modelo de discípulo legalista, acusador, señalador. Preguntémonos, ¿estoy acaso yo dentro de este modelo de discípulo? Sigamos adelante. Los discípulos de Jesús. Jesús da la razón porque ellos son diferentes. Ellos no ayunan, sino que se sientan a la mesa y comen, beben en las fiestas porque tienen al novio con ellos. Lo que identifica a un discípulo de Jesús es la alegría. La alegría de tener al novio, que da el vino de la alegría en la fiesta de la vida. Ellos son como su maestro, tienen sus mismos sentimientos, prioridades y valores. Conclusión, si tú no tienes al novio contigo, no sería malo que fueras al menos discípulo de Juan Bautista o de Moisés. Pero si tienes al novio, tu vida se identifica no por tus sacrificios ni por los legalismos, el legalismo que tú
te imaginas que es el correcto, sino por tu alegría de haber encontrado ese tesoro escondido que es Jesús. Preguntémonos, ¿me identifico dentro de este grupo de discípulos? Sigamos adelante. Llegamos así al tercer paso de la lección divina que nos lleva a la oración. Y es momento de responderle al Señor con la oración al texto que acabamos de leer. ¿Qué me hace decir este texto? Entonces te invito a que ores conmigo. Si gustas, puedes cerrar tus ojos y unirte a mi oración y posteriormente haces la tuya. Padre bueno, yo quiero ser discípulo de Jesús. Tantas veces se me pega el espíritu fariseo, del deseo de justicia, de venganza y de juicio hacia los demás. Dame la gracia de que yo, como discípulo, aprenda de Jesús Maestro, su amor, su alegría y su misericordia. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El cuarto paso es el propósito. Llevo a la práctica lo que acabo de meditar. ¿Y a qué me invitó Jesús con este evangelio? Es momento de preguntarme eso. ¿A qué me invitó Jesús? ¿A qué cambio de actitud? ¿Qué he descubierto a través de esta lectura que estoy haciendo mal, enfocando mal? Esa forma de ayunar, esa forma de ver la práctica de mi creencia, de mi fe. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está pidiendo hoy Jesús mejorar que pueda también beneficiar a los demás? Tal vez más misericordia, tal vez ser una persona más alegre, tal vez ser más condescendiente y comprender a los demás, tal vez revisarme más yo y criticar menos al otro. Bueno, a cada uno el Señor le ha hablado de diferentes maneras, por tanto, escribamos nuestros propósitos. Señor, yo te propongo desde hoy ser mejor en esto que me estás pidiendo. Ayúdame con tu gracia, Jesús, que de la mano de Él todo lo vamos a lograr. Bien, y así hemos llegado al final de esta hermosa lección divina del día de hoy, que nos ayuda a irnos adentrando a la Cuaresma, a esta práctica cuaresmal. Qué belleza de lectura y cómo descubrimos que Jesús nos da en esos 2 versículos, nos da la clave para vivir nuestra fe en libertad del verdadero cristiano. Entonces, ánimo, sigamos adelante, practicando, escuchando la voz de Dios que nos invita a ir al desierto para escucharlo hablar a nuestro corazón. Si te ha gustado este video, compártelo, no te quedes con esta buena noticia. Hazlo llegar a otras personas en tus redes sociales para que puedan aprovechar también esta práctica en este camino de Cuaresma. Y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las próximas publicaciones que estaré subiendo al canal. Que tengas un excelente día. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.